Vamos a hablar de inmediato con José Albán, que nos va a traer más detalles, más información con respecto a esto. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Así es, hay mucha preocupación a nivel internacional sobre esta nueva variante de la gripe H3N2, principalmente en México, por ejemplo, donde se ha reportado el primer caso. Las autoridades mexicanas ya han dicho de que se ha reportado el primer caso y eso está generando cierta preocupación de cómo se puede, digamos, propagar por la región. Justamente para hablar sobre qué tan fuerte y peligrosa puede llegar a ser esta gripe, estamos conectados con la doctora Marta Cohen. Ella es patóloga y está en Reino Unido, justamente también una de los países que ha tenido una alta tasa de contagios. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Perú a través de la señal de Latina Noticias, y lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo está Reino Unido? ¿Hay una alta tasa de contagios? ¿Cómo van las cosas por allá? Bueno, quiero contarles, también traerles tranquilidad. Esto es un exceso del número de casos que excede por un 56% con respecto al año pasado, debido precisamente que es una variante, su variante K, que es mucho más contagiosa, que es en este momento el 95% de la influenza circulante, que no es más letal, pero que claro, rápidamente al haber un 56% más de casos y que está incrementándose, ya tenemos casi 5.000 pacientes internados en el Servicio Nacional de Salud, en los hospitales públicos. Hay muchísimas consultas por día en las guardias. Las guardias, para dejar pacientes en observación o internados, tienen que recurrir a instalar camas en los pasillos, con los corredores, porque no hay tanto espacio, y se espera que la semana que viene podría haber 8.000 personas internadas. Doctora, Pero sí. la mortalidad, como decía tu colega, es sobre todo en las personas mayores de 75 años o en las personas con inmunodeficiencia. Si bien los más infectados son los niños y los jóvenes, ellos en general tienen el síntoma de una gripe, pero no es más letal que otros. Lo que pasa es que, claro, hay demasiados casos, ¿no es cierto? Quiere decir que es más contagiosa, pero no es más peligrosa. Mi pregunta también va en torno a, ¿es un mismo panorama que el de la SARS-CoV-2, del coronavirus que lo tuvimos hace No. mucho tiempo atrás? No, porque el COVID no ha adquirido aún, todavía circula, pero en baja concentración, bajos casos, el COVID. No, el COVID no ha adquirido el pico estacional, es decir, en otoño e invierno. En cambio, esta gripe es otoño e invierno, es decir, ustedes no van a tener esta gripe ahora, puede llegar anticipadamente en el mes de marzo a lo mejor. A lo mejor tienen algún caso aislado de gente que llega, pero no que llega de Europa o de Estados Unidos, pero no va a dar lugar a un pico porque hay calor, hay mucha vida al aire libre, hay circulación de aire. En cambio, eso es lo que se está haciendo aquí. Se le está pidiendo a la gente que en las escuelas, por ejemplo, abran las ventanas, que usen la higiene de manos, que si alguien tiene síntomas o es vulnerable, se proteja con el barbijo, pero no hay confinamiento, no hay cierre de escuelas. Se piensa que para enero ya va a bajar el número de casos. Es importante, yo escuchaba las vacunas, que personas que mientras estaba esperando para ingresar a esta charla, algunas personas dicen, sí, yo tuve la vacuna. La vacuna que se dio en abril ya no tiene inmunidad. O sea, si una persona mayor o con inmunodeficiencia, con factores de riesgo, está queriendo protegerse porque viaja a Europa o Estados Unidos, debe darse una dosis de la vacuna 2 semanas antes de salir. Darse la vacuna en el aeropuerto tampoco ayuda porque tarda 2 semanas en construir los anticuerpos. Entonces, para lo mejor la época en que regresa al Perú, ya no tuvo mientras tanto la inmunidad. Así que bueno, esas son Claro. los consejos. Doctora, y usted que habla principalmente del tema de los aeropuertos, en un mundo cada vez más conectado, donde vienen personas desde Reino Unido y diferentes partes de Europa, ¿hay que ponerle atención sobre los aeropuertos? Usted mencionaba que esto no podría venir porque todavía no estamos en la temporada de invierno. Aún así, ¿hay personas que están trayendo este virus? ¿Hay que ponerle mayor atención? Seguramente que sí. Lo que pasa que desviar un avión porque viene una persona con tos y síntomas de gripe, bueno, es muy costoso
comparando con la posibilidad que tiene esa persona de infectar a cuántos, porque como le decía, con la circulación del aire a lo mejor va a infectar un par de personas, de familiares, de personas que estén cerca, pero no va a ser el origen de un pico, de un brote epidémico. Es más, le digo, la Organización Mundial de la Salud hace 2 días sacó un comunicado en el cual indicaba que hay 34 países en el mundo en donde están. Son todos en el hemisferio norte, también en Australia, de donde surgió en el mes de agosto, Nueva Zelanda. Pero, por ejemplo, no estaría aún en Latinoamérica. Por eso le digo esto de vigilar me parece fantástico. Claro. Pero no hay riesgo, no es como el COVID, esto es un exceso del número de casos en un brote epidémico. Siempre hay casos de gripe, siempre el pico está en otoño-invierno. Bueno, esto es un 56% más. Doctora. Y la demanda que hay en los hospitales es porque de repente hay muchos pacientes, pero no es porque haya mortalidad, no, una gran mortalidad. Doctora, ¿y qué tipo de vacunas debemos estar inoculados para enfrentar esta variante de gripe? ¿Y por qué se dice que esta vacuna tiene un cerca de 65% de efectividad? ¿A qué se refiere? Bueno, la vacuna que se usa tiene protección contra la influenza A y la influenza B, sobre todo. Esta es variante de la influenza A, de la gripe A, H3N2. Entonces, la vacuna es la misma porque no se ha modificado aún, seguramente se va a modificar para la estación del otoño próximo del hemisferio norte. ¿Qué pasa? Esta variante surge en Australia con 7 mutaciones nuevas. Esas nuevas mutaciones hacen que el virus sea mucho más contagioso y por lo tanto le da la capacidad de ganarle la carrera a otros virus. Pero a su vez lo diferencian al virus de los virus que están en la vacuna, o sea, de la inmunidad que genera la vacuna, y eso hace que pueda evadir la inmunidad generada por la vacuna. Por lo tanto, la eficacia de la vacuna bajó a un 65%. No para no contagiarse, sino para tener una gripe más leve para no ir al hospital, ¿no es cierto? Exacto. Pero la vacuna es la misma vacuna, pero tengan en cuenta que dura 6 meses o 7 meses de inmunidad. Y por eso se da una vez por año, porque sirve para cubrir el otoño y el invierno. Pero si alguien viene a Europa o al hemisferio norte, a Estados Unidos, y quiere vacunarse, que no piense que la vacuna de abril le sigue dando la inmunidad, porque no es así. Entonces, lo recomendable sería también que una vez, que se conozcan los casos, sería importante como una política pública sanitaria empezar con la vacunación, aun si esta tendría que ser adelantada. Ya en nuestro país, por ejemplo, las autoridades están pidiendo, digamos, un marco, una estructura de vacunación al gobierno peruano. Claro, pero yo no la recomiendo antes del mes de marzo. ¿Por qué? Porque usted tiene que proteger de abril en adelante, por el otoño y el invierno. Si usted vacuna ahora diciembre, cuando estemos al principio del invierno peruano, los pacientes que se vacunaron ahora no van a tener una buena inmunidad, porque le digo, dura 6 o 7 meses. Sumado a eso, si bien puede llegar algún caso del hemisferio norte a Perú y contagiar a algún familiar o persona cercana, no va a comenzar un pico, no se espera que comience un pico epidémico en el verano peruano o en el verano de Latinoamérica. Entonces, lo importante es que en vez de dar la vacuna en abril, se dé en marzo, porque esta infección, esta gripe, influenza A, llegó al hemisferio norte 4 semanas, se anticipó 4 semanas a lo usual. Entonces el gobierno aquí comenzó a dar la vacuna también 4 semanas antes. O sea que eso es lo que hay que vigilar, por supuesto. Claro. O sea, esto llegó un mes antes de lo que se esperaba. ¿Perdón? Esto llegó, digamos, un mes antes. Se tenía previsto de que iba a llegar más o menos el invierno en finales de noviembre y terminó llegando como en los casi primeros días de septiembre, si no me equivoco. Fines de septiembre. Fines de septiembre. Fue cuando se comenzó a detectar. Y allá a principios de octubre estaban dando la vacuna.
Doctora, Así que, usted decía en una de sus entrevistas, ya aprovechando que, digamos, que se conmemora cerca de 6 años desde que digamos, se ha sabido, se reportaron las primeras informaciones sobre la COVID-19, es que si justamente hubiera un marco de vacunación, si hubiese habido un marco de vacunación por parte de la OMS y el compromiso de brindar información de los países, digamos, mayormente comprometidos, digamos, los efectos de la COVID no hubieran sido tan catastróficos. absolutamente. Mire, yo no sé si ustedes han visto, yo tengo un libro que se llama Un mundo en pandemias. Ese mundo en pandemia tiene ya en el 2022 un capítulo dedicado a los errores. Y entre los errores están los errores del gobierno de China, porque no denunció los casos que había de neumonitis por un virus desconocido, ocultó la información, y además de eso de la Organización Mundial de la Salud, que no tenía un plan, el plan era el 2005 y ya estábamos en el 2019, Claro. 2020 para entonces, y perdió 2 meses en la burocracia. Claro. Entonces, Doctora, eso y los hubiera errores hecho que de no hubiera América habido una Latina, pandemia. discúlpeme, Se podría haber evitado. claro, y los errores de América Latina, doctora, también, ¿cuáles, digamos, fueron entre ellos, por ejemplo, países como el Perú, Argentina, Ecuador? ¿Qué errores hemos tenido que no hemos sabido enfrentar bien esta pandemia? Bueno, yo no le puedo hablar de Perú, pero le puedo hablar de Argentina. Uno de los errores de Argentina fue que comenzó una cuarentena muy estricta antes de tiempo. Entonces, cuando en el Reino Unido llegaron los primeros casos en enero, en febrero, y se detectó ya la situación de un brote global, de emergencia global, en ese momento el Reino Unido cerró tarde. Argentina cerró antes que el Reino Unido. Entonces cerró a principios de marzo. Fue terrible la pandemia, cómo se la manejó, porque la gente no podía salir a caminar a la calle, se cerraron las escuelas, los chicos perdieron 2 años de escuelas, etcétera, etcétera, siendo que los primeros casos llegaron al mes de junio. Sí. Sería lo mismo que yo le decía, no pongan a vacunar ahora, porque ustedes la emergencia no la van a tener ahora, la van a tener en el mes de marzo, abril. Okay. Bueno, esto es lo mismo, pasó, eso fue una de las... Y la otra cosa que se generó, creo yo, no de parte del gobierno, ¿no? De los gobiernos, fue la situación de fake news. Todos los movimientos antivacunas, todos los movimientos terraplanistas, anticiencias, que lamentablemente todavía persisten. Por eso, en Latinoamérica hay casos de tos convulsa, de sarampión, de rubiola, de varicela. ¿Por qué? Porque no se cumple la vacunación infantil, porque hay muchos antivacunas ahora. Exacto. Doctora, y ya que usted habla de justamente los fake news, este fenómeno, ¿no?, de desinformación y de bulos sobre todo, también han corrido muchas imágenes a través de las redes sociales sobre la situación en Reino Unido, de hospitales colapsados, de largas colas, por ejemplo. ¿Cuál es la situación actualmente en Reino Unido por esta nueva variante? ¿Realmente están los hospitales colapsados? ¿Hay largas colas? Digamos, las unidades de cuidados intensivos están, digamos, a su punto máximo, hay mucha preocupación. ¿Cómo es la situación ahora? Hay preocupación, hay 5.000 pacientes internados. En Inglaterra tiene una capacidad del hospital público de 105.000 camas y tiene 5.000 ocupadas, y se espera 8.000. Sumado a eso, faltan médicos, faltan enfermeras, y en 2 semanas va a haber, en menos de 2 semanas, una huelga de médicos residentes, por lo cual el ministro de Salud, que acá se llama secretario de Salud Wes Streeting, dice que estamos en una situación delicada porque hay una gran presión sobre los hospitales, con gente que va a la guardia con síntomas, gente que queda internada, que son estos 5.000 pacientes, y la posibilidad de una huelga de los médicos residentes, que son, están ahí, la primera línea, ¿no es cierto? Entonces esto puede ser que el servicio de salud la pase mal. Pero bueno, esperamos que el gobierno le eche una oferta a los médicos residentes para que pospongan o depongan su derecho a huelga en una semana, y le ha ofrecido ciertas cosas para que lo depongan directamente. Perfecto, y si es doctora. así, estaríamos en una mejor situación, ¿no? Pero sí, la realidad es que los hospitales están a full, ¿no es cierto? Pero todavía es una situación manejable. Y lo más importante, esto es un aumento del número de casos que no excede años en donde ha habido muchos casos de gripe, pero que no es más letal.
Así es, muchísimas gracias, doctora, porque usted realmente, digamos, lo que menciona tiene mucha razón. Se están enfrentando a una situación de una preocupación ante un posible colapso, pero digamos es una situación que se repite justamente también, por ejemplo, en España, donde también hay una alta cifra de personas contagiadas, pero además también se están enfrentando a una huelga de personal médico. O sea, la importancia en estos momentos de tener un sistema de salud reforzado, espacios, camas, va a ser, digamos, lo que podríamos ver si es que nosotros aquí en esta parte de la región, en América Latina, no tomamos compromiso de la situación de la salud. Doctora, sus palabras finales. Absolutamente, la salud pública es una inversión y además hay que invertir en la prevención, porque hay que lograr vacunar a la gente para que no se enferme, para que no lleve al hospital. O sea, lo que los gobiernos tienen que hacer ahora en América Latina es hacer un plan para que, bueno, si llega, no colapse. Y segundo, salir a vacunar. Y para esto, no sé en Perú, pero en Argentina hay una gran campaña antivacunas con muy pocos chicos vacunados. Por ejemplo, hay casos de sarampión, de coqueluche, etcétera. Bueno, también que no se vacunan para la gripe. Entonces, el gobierno tiene que ser confiable, brindar una información confiable para que la gente diga, sí, me voy a ir a vacunar. Porque si no lo hace, lo toma la anticiencia. Y entonces al no prevenir, por ejemplo, con vacunas o con tipos de tratamientos tempranos, bueno, se agrava mucho más la salud y no queremos llegar a eso. Doctora Marta Cohen, muchísimas gracias por esta entrevista desde Reino Unido.